quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardida expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Hola queridos estudiantes. El día de hoy tendremos las asignaturas de Matemáticas, Ciencias Sociales y Francés. Tu profesora de Ciencias Sociales, Yancel, te ayudará a aprender sobre las 7 maravillas del mundo. Echanson te enseñará más sobre astuce gramatical. Y por supuesto en Matemáticas, yo seguiré hablándote de los cuerpos redondos truncados.
Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Así que sin más, comencemos. En los últimos años ha sido muy notoria la tendencia a fabricar motores a combustión con cilindradas cada vez más contenidas y de bloques más pequeños, a la cual se le ha bautizado como downsizing. Sin embargo, la historia nos muestra que la mayoría de los motores pequeños no son noticia actual, sino que desde comienzos de la industria han estado presentes para movilizar al mundo. A propósito de la clase de hoy, donde hablaremos sobre cuerpos redondos como el cilindro, demostramos lo que hasta ahora es el motor de combustión con la cilindrada más pequeña jamás vista en un automóvil. Ya volvemos. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único lugar donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es Cuarto de Secundaria. El día de hoy continuarás aprendiendo sobre los cuerpos truncados. Esta vez hablaremos de los cuerpos redondos truncados. ¿Estás preparado? Iniciemos. Tronco de cono. El tronco de cono recto o cono truncado recto es una superficie de revolución generada al girar un trapecio rectángulo sobre el lado perpendicular a sus bases. También puede entenderse como el corte del cono en paralelo a la base y eliminar la parte que tiene el vértice del cono. La fórmula total para calcular el área del tronco de cono es área total igual a pi multiplicado por el radio mayor al cuadrado más el radio menor al cuadrado más el radio mayor más el radio menor multiplicado por la generatriz. Si lo que necesitamos es únicamente calcular el área lateral del tronco del cono, utilizamos la siguiente expresión. Área lateral igual a pi multiplicado por la generatriz multiplicado por la suma del radio mayor más el radio menor. Volumen del tronco de cono. El volumen del tronco de cono se calcula con la siguiente fórmula. Volumen igual a la altura multiplicado por pi dividido entre 3. Todo esto multiplicado por el radio mayor elevado al cuadrado más el radio menor elevado al cuadrado más el radio mayor multiplicado por el radio menor. Ahora vamos a la pizarra a hacer un ejercicio muy interesante donde vamos a utilizar la fórmula que acabamos de ver del área lateral de un tronco de cono y también el volumen de un tronco de cono. Imagina que tienes una lámpara en casa, esas lámparas muy bonitas que tienen esa figura arriba, el difusor. Tiene forma de tronco de cono, tienen una circunferencia encima pequeña y otra más grande hacia abajo. Entonces, imagina que la compañía o la empresa que fabrica estos difusores de luz quiere calcular la cantidad de plástico o tela o el material que se necesita para este difusor. Para esto deben conocer el área de este tronco de cono que forma el difusor de la lámpara. Tenemos aquí que el radio del círculo mayor o de la circunferencia mayor, que es la de abajo, la base, tiene una medida de 17.5 centímetros. El radio menor o el de la circunferencia superior tiene una medida de 10 centímetros. La altura, que es la distancia de ambas bases, tiene una altura de 17 centímetros y la generatriz, que sería en dado caso lo que en el cono sería la hipotenusa, que es la parte lateral que baja inclinada, tiene una longitud de 24.4 centímetros. Según lo que necesitamos calcular es simplemente el material del alrededor, por tanto solamente utilizaremos la fórmula para calcular el área lateral. La parte de las bases, en este caso, como van abiertas, no necesita calcularse. Para el área lateral, la fórmula dice que será igual a pi multiplicado por la generatriz, igual a 24.4 centímetros, 24.4 centímetros, multiplicado por la sumatoria del radio mayor más el radio menor. Sería entonces 17.5 centímetros más 10 centímetros. El área lateral será igual entonces, si multiplicamos pi
por 24. Con tu calculadora científica pones pi y tendrás más decimales para que sea más preciso. Pi multiplicado por 24.4 centímetros que tiene la generatriz nos da un total de 76.7 centímetros multiplicado por la sumatoria de los radios. 10 más 17.5 nos da un total de 27.5 centímetros. Si multiplicamos estas dos cantidades, tendremos entonces como resultado el área lateral 76.7 multiplicado por 27.5 para un total de 2.108 centímetros cuadrados. 2.108 centímetros cuadrados es la cantidad o el área necesaria de material, sea plástico, tela, que utilizará la empresa para fabricar este difusor de luz de la lámpara que acabamos de hablar. Ahora bien, imaginemos entonces que el difusor de luz es un material sólido que tiene sellado tanto la parte superior, la base superior, como la base inferior. O en dado caso que es un material hueco y queremos calcular el volumen que contiene ese tronco de cono. Para eso utilizamos la fórmula volumen igual a la altura multiplicado por pi dividido entre 3. Radio multiplicado por el radio mayor al cuadrado más el radio menor al cuadrado más el radio mayor multiplicado por el radio menor. Vamos a hacer este ejercicio acá. Vamos a borrar primero. Tenemos entonces que el volumen será igual a la altura, que tenemos una altura de 17 centímetros, multiplicado por pi dividido entre 3. Todo esto multiplicado por el radio mayor, 17.5 centímetros elevado al cuadrado, más el radio menor, 10 centímetros elevado al cuadrado, más el producto, vamos a ponerlo por acá, el producto del radio mayor, 17.5 centímetros, más multiplicado por el radio menor, 10 centímetros. Entonces tenemos el volumen será igual 17 la altura por el pi, 17 multiplicado por pi nos da un total de 53.38 centímetros. Esto dividido entre 3 será igual multiplicado por 17 centímetros, 17.5 elevado al cuadrado, más 10 elevado al cuadrado, que eso es igual a 100, nos da un total de 406.25 centímetros cuadrados. Esto sumado al radio mayor, que es igual a 17.5, multiplicado por el radio menor, que es igual a 10. Eso nos da un total de 175. Esto más 175 centímetros cuadrados. El volumen será igual a 53.38 dividido entre 3 nos da un total de 17.8 centímetros multiplicado por la sumatoria de 406.25 más 175 centímetros cuadrados para un total de 581.25 centímetros cuadrados. Si multiplicamos estas dos cantidades, 17.8 multiplicado por 581.25 nos da un total de 10.346.25
centímetros cúbicos. De esta manera podemos fácilmente calcular el volumen de este difusor de luz en caso de que fuese sólido totalmente o si queremos saber en su interior qué cantidad de líquido aire pudiese retener. Cilindro truncado. Tronco de cilindro. El tronco de cilindro o cilindro truncado es el sólido limitado por una cara lateral cilíndrica y dos bases planas no paralelas. Expondremos el cilindro truncado recto y el cilindro truncado oblicuo. En ambos casos, su cara lateral es una superficie de revolución cilíndrica, es decir, con sección recta circular. Tronco de cilindro recto. El tronco de cilindro recto o cilindro truncado es el eje perpendicular a la base inferior. Si la superficie lateral fuera una superficie cilíndrica circular, la base inferior sería un círculo. La base superior elíptica, el área lateral, se obtiene con la siguiente expresión. Área lateral igual a 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio multiplicado por E, siendo E el eje, una línea que une los centros de las bases. El eje es la media entre la generatriz mayor y la generatriz menor, es decir, generatriz mayor más generatriz menor dividido entre 2. Para calcular el área total, utilizamos la siguiente expresión. Área total igual al área lateral más el área de la base inferior más el área de la base superior, siendo AB sub S área de la base superior y AB sub I área de la base inferior. En un tronco de cilindro recto, la base superior es una elipse. El área de una elipse es pi veces el producto de los dos semiejes. Por lo tanto, el área de la base superior será igual a pi multiplicado por A minúscula multiplicado por B minúscula. En un tronco de cilindro recto, la base inferior es una circunferencia. Por tanto, el área de la base inferior será igual a pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. En el tronco de cilindro oblicuo o cilindro oblicuo truncado, el eje no es perpendicular a la base inferior. Si la superficie lateral es una superficie cilíndrica circular, la sección recta es circular. Las bases son en este caso siempre elípticas. Tanto en el cilindro truncado recto como el tronco de cilindro oblicuo tenemos los siguientes elementos. G sub M mayúscula, que es la generatriz mayor. G sub M minúscula, que es la generatriz menor. E, que es el eje o distancia de los centros desde las bases y que cumple que E es igual a la generatriz mayor más la generatriz menor dividido entre 2. El área total del cilindro oblicuo o tronco de cilindro será igual a área lateral más área de la base inferior más área de la base superior. El volumen del tronco del cilindro o cilindro truncado, tanto el recto como oblicuo, vienen definidos por la siguiente fórmula. Volumen es igual a pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado multiplicado por el eje, donde R es el radio de la sección recta circular y E el eje del tronco del cilindro. Volvamos a la pizarra donde haremos un ejercicio interesante con las fórmulas que hemos aprendido para calcular tanto el área como el volumen de un tronco de cilindro. Aquí en la pizarra tenemos un tronco de cilindro. Vamos a imaginar que es uno de esos velones decorativos que tiene un corte en diagonal y al tener ese corte en diagonal, la base superior, como mencionamos anteriormente, forma una elipse, pero la base inferior se queda siendo una circunferencia como en el cilindro original. Como una elipse es inclinada o el corte se da en diagonal, tendremos dos generatrices, la generatriz menor, la de menor distancia, y la generatriz mayor.
El radio de la sección circular recta en este tronco de cilindro tiene una longitud de 2 centímetros, la generatriz mayor 5 centímetros y la generatriz menor 3 centímetros. Ahora imagina lo siguiente. Tenemos una empresa que fabrica estos velones, pero estos velones a la hora de transportarlos necesitan una caja, sea de cartón, sea plástica, en fin, un material, un elemento donde transportarlos. Si el fabricante no conoce el volumen que ocupa este velón, no va a saber el tamaño de la caja que necesita, o traerán o ordenarán cajas más pequeñas o cajas sumamente grandes donde pueden ir tambaleando y arruinarse. Por tanto, deben saber exactamente qué cantidad de velones quieren transportar por caja y cuál es el volumen de uno de ellos para saber el tamaño de la caja que se va a necesitar. Por tanto, si tenemos un velón con estas medidas, calcularemos su volumen con la fórmula pi multiplicada por el radio elevado al cuadrado multiplicada por E. E es el eje que va desde la base superior hasta la base inferior. Para calcular E, dijimos que eso es la semisuma de la generatriz mayor más la generatriz menor. La semisuma significa que está dividido entre 2. Por tanto, el eje será igual a 5 centímetros más 3 centímetros, que es la generatriz menor, dividido entre 2. El eje va a ser igual, 5 más 3, eso es 8 centímetros, dividido entre 2. El eje será igual a 4 centímetros. 4 centímetros. Por tanto, para calcular el volumen tendremos entonces volumen igual a pi multiplicado por el radio es igual a 2 centímetros, elevado al cuadrado, multiplicado por el eje que es igual a 4 centímetros. El volumen será igual a pi multiplicado por el radio al cuadrado, 2 al cuadrado es igual a 4 centímetros cuadrados, multiplicado por 4 centímetros que es el eje. Entonces, hacemos nuestro producto de estas tres cantidades, pi multiplicado por 4 centímetros cuadrados, multiplicado por 4 centímetros, para un total de 50.3 centímetros cúbicos de volumen para este velón. Así de fácil, así de sencillo, en una empresa, en una fábrica cualquiera de este tipo de productos u otros, podemos calcular el volumen y saber el empaque donde irá, qué volumen ha de tener para contener, sean 5 o 10 velones que se necesiten transportar. Así que puedes también aplicar estos conocimientos en tu casa. Hoy por hoy, los seres humanos dependemos totalmente de los medios de transporte, sean terrestres, aéreos o marítimos. Pocas son las personas que no sueñan con tener su auto propio. Desde niño yo soñaba con ello, pero había una frase que se hizo muy popular, abro comillas, un auto es como mantener una familia, termina la cita. En su afán por reducir los costos al usuario final, la industria del automóvil hace grandes esfuerzos e invierte cuantiosas sumas de dinero para lograr reducir el costo de lo que parece ser el consumo más alto que demanda un vehículo. Hablamos del combustible. Desde motores híbridos, diésel, a gasolina, a GLP, hidrógeno y hasta eléctricos totalmente, todos buscan lograr la mayor eficiencia posible y reducir al mínimo los costos operativos de un vehículo. En cuanto a motores de combustión, uno de los factores determinantes en el consumo es la cilindrada. Sí, así como lo oyes, los vehículos usan cilindros. Aquí te presento lo que hasta ahora es el motor de combustión con la menor cilindrada de la industria. ¿Será que esto lo hace el vehículo de menor consumo que existe? Veamos. Si creen que la tendencia de downsizing corresponde a la época actual, echemos un vistazo al motor más pequeño de la historia.
En los últimos años ha sido muy notoria la tendencia de fabricar motores a combustión con cilindradas cada vez más contenidas y de bloques más pequeños, a la cual se le ha bautizado como downsizing. Sin embargo, la historia nos muestra que la mayoría de los motores pequeños no son noticia actual, sino que desde el comienzo de la industria han estado presentes para movilizar al mundo. Peel P50 49cc. El minúsculo Peel P50 fue nombrado el auto de producción más pequeño jamás construido por los récord Guinness en el 2010. Es un monoplaza de 3 ruedas que fue fabricado en la isla de Man, en el Reino Unido, entre 1962 y 1965. El P50 usaba un diminuto motor monocilíndrico de 49cc, que lograba alcanzar los 60 km por hora como velocidad máxima y contaba con una caja manual de 3 velocidades con un increíble peso de apenas 59 kilogramos. Gracias a las contenidas dimensiones, el Peel P50 cabía sin problemas a través de puertas, edificios y aunque no contaba con reversa, equipaba una manija en la parte trasera para levantarlo y moverlo a mano cuando fuera requerido. Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar esos conocimientos en tu vida cotidiana. No olvides seguir ampliando mucho más con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes su profesor Alexander García. Hasta la próxima. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.